¿Cómo vamos, Dieguito, la proyección? Bueno, hermanos, a Dios gracias. Podemos iniciar una nueva secuencia de temas. Estamos entrando a estudiar el libro de Hebreos. Luego de 2 semanas de mucha bendición que tuvimos con nuestro hermano Eliezer, ¿sí?, que estuvo compartiendo nuestros mensajes tanto por el Día del Padre y en temas libres. Esta mañana quisiéramos estudiar la seguridad de las promesas de Dios. Ya desde que empezó nuestra reunión, nuestro hermano Hugo estaba la alabanza dirigiéndolo hacia ese sentido, y me anima mucho también escuchar las ofrendas de los hermanos que estaban enfocadas a las promesas de Dios. Y no es coincidencia, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que el Señor trabaja de esa forma para que podamos estar conectados por un mismo espíritu, en una misma temática y con un corazón centrado en lo que Él quiere para esta mañana. Entonces vamos a orar, hermanos, y luego podemos iniciar el mensaje de esta mañana pensando en la seguridad de las promesas de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo que hemos podido compartir como iglesia, de celebrar la cena del Señor, de estar preparados, Señor, anhelando y esperando el momento en el que tú vengas. Rogamos, Padre, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra. Dirige, Señor, las palabras que puedan salir de mi boca, que seas tú hablando, Señor, tanto a mi vida como para cada uno de nuestros hermanos y visitantes que tenemos en esta mañana. Queremos encargar, Señor, nuestros corazones a tu palabra en esta mañana. Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto base está en Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20, pero en realidad voy a leer desde el 11 hasta el 20. Entonces, si nos vamos ubicando, Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Antes de iniciar, hermanos, ¿somos salvos? ¿Tenemos la seguridad de la salvación? ¿Sí? ¿Creemos en las promesas de Dios? A Dios le creemos, pero ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿Cómo estamos frente a los compañeros de trabajo, a los amigos, a las autoridades? ¿Puedes avanzar, por favor, Johnny? ¿Qué les parece esta imagen que... No, perdón, sí, vamos con esto de aquí. Hoy vamos a ver, hermanos, 3 puntos. La promesa de Dios, la certeza o la seguridad y la esperanza. ¿No? Esos 3 puntos los vamos a ir tratando, pero al final vamos a regresar. La esperanza por la certeza de las promesas de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Debemos tener y debemos confiar que nuestra esperanza por la certeza en la promesa de Dios es totalmente segura y fiel. Ahora bien, seguimos. ¿Qué les parece esta imagen de este gatito repartiendo queso a los ratones? ¿Les es familiar? ¿Cuándo son las elecciones? Ya estamos acá cerquita nada más, ¿no? Ayer hubo una campaña, un meeting en la plazuela Bolognesi, que me tomó casi 1 hora llegar al trabajo y llegué tarde, pero fue bien complicado llegar por ahí. Y a veces se escuchan muchas cosas, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿qué tan fácil es confiar en las promesas, en las personas hoy en día? A veces cuando una persona nos ofrece algo, no es tan fácil confiar, ¿no? Y tristemente, incluso entre hermanos de la iglesia, a veces cuando nos comprometemos a algo, tampoco es tan fácil confiar, porque decimos, ya lo conozco a esta persona, ya lo conozco a este hermano, ya lo conozco a este vecino, ya lo conozco a ese político que sé que lo que está ofreciendo no lo va a cumplir. Entonces, la razón de que no sea tan fácil confiar en las personas es muy simple: la mentira, el pecado. Entonces, gracias a eso es que nosotros no podemos confiar en las personas. Pero hay un ser, hay una persona que no miente, el único en quien no hay mentira, y ese es Dios. Por lo tanto, las promesas del Señor, las promesas de Dios, sí las podemos creer y sí podemos confiar y tenemos la seguridad en ellos. Siguiente, por favor, Johnny. Antes de entrar al texto, hermanos, ¿por qué de repente hago una introducción tan larga? Porque estamos empezando una serie de estudios, de mensajes, en lo que es el libro de Hebreos.
Y para entender Hebreos, que la verdad es un poquito difícil entender, me ha costado bastante, sobre todo la Reina Valera me costó más entenderlo. El texto que yo voy a leer está en Nueva Traducción Viviente. Pero quisiera tener estos puntos claros primero antes de entrar al estudio, al mensaje de esta mañana, y que nos va a servir, hermanos, para los siguientes mensajes que vienen en Hebreos. Primero, los destinatarios de esta carta de Hebreos eran principalmente, justamente, hebreos judíos convertidos a Cristo. Aún en este tiempo, a pesar que eran convertidos a Cristo, había también algunas personas que querían imponer sus tradiciones y rituales judíos, y aún también estaban luchando con muchas sectas y doctrinas diferentes a lo de Cristo. Entonces, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, casi digo Pablo, no fue Pablo, el autor de Hebreos trata de enfocar a estas personas. Y otra cosa, existía un grupo de hebreos, de judíos, que a pesar de haber entendido el Evangelio, es decir, comprendían el Evangelio en la mente, entendían lo que había hecho Cristo por ellos, pero aún no querían entregar sus vidas, su corazón aún estaba duro. Entonces, el autor de Hebreos también escribe a estas personas que aún no tomaban esa decisión. Otra cosa, al ser los destinatarios hebreos judíos, las ilustraciones que usa el autor, el uso de personajes, de tradiciones judías, no eran tan difíciles de entender. En cambio, para nosotros sí, porque nosotros no somos judíos, nosotros no vivimos esas tradiciones, pero tenemos el Antiguo Testamento para poder entenderlas. Por el contrario, el autor de Hebreos considera que al usar personajes, al usar las tradiciones judías, era más fácil que sus oyentes lo entiendan, porque sus ejemplos iban a ser más claros, entonces iban a dar cuenta de la verdad más fácilmente. Ahora, tenemos, por ejemplo, el tema de los ángeles, del tabernáculo, de Moisés, Abraham, que vamos a tocar hoy, Melquisedec. Entonces, hermanos, son personajes que para los hebreos era muy fácil entenderlos porque se les venía a la mente muy rápido. Su educación estaba formada en lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, entender la carta de los hebreos, debemos recordar algunas de estas cositas. Pero sobre todo, ¿cuál es el tema principal? Y a esto quería llegar. El tema principal es que Cristo está por encima de todo y de todos. Cristo es más importante que cualquier personaje. Cristo es más importante que cualquier ritual. Cristo está por encima de todos. Entonces, hermano, teniendo estas cositas, yo sé que es bastante información de repente, pero nos sirve para poder entender el texto de esta mañana. Y quisiera ya entrar a dar lectura a Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Por favor, Johnny, si puedes continuar. Y como yo les decía, vamos a leer dos versículos antes, desde el versículo 11 y 12. Dice así, hermanos: deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. No sé si se nota, de repente he hecho muy chiquita la diapositiva, el texto está allí, todos los textos que vamos a tocar esta mañana van a estar proyectados, ¿no? Y si he subrayado esta parte es porque tenemos que concentrarnos en esto. Dice, sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Nos está demandando algo ya Dios aquí, la constancia y la perseverancia. ¿Con qué propósito? Para recibir todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. ¿Qué esperamos recibir, hermanos? Aún el autor todavía no nos dice, pero en nuestra mente ya debe estar, ¿qué es lo que nosotros esperamos recibir de Cristo? ¿Por qué estamos con esa perseverancia? ¿Por qué tenemos que tener esa paciencia para recibir? Ahora bien, hay una advertencia, no se vuelvan perezosos. Tratemos, no quiero entrar mucho a este tema. Si no, sigan el ejemplo de los que confían en Dios. El autor también nos está diciendo, piensen y sigan el ejemplo de aquellos que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios ha prometido. Entonces, cuando dice, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, ahora sí entramos a nuestro texto, versículo siguiente, el versículo 13, vamos a tocar uno de los más grandes ejemplos de confianza en el Señor. ¿Quién es el padre de la fe o el padre de los cristianos? ¿Quién? ¿Los escucho?
Abraham, ¿verdad? Vamos a tocar este ejemplo de Abraham. Hermanos, tengamos en mente estas dos preguntas. ¿Cuáles son las promesas de Dios hacia nosotros? Que son muchas. ¿Alguien tiene una Biblia de las promesas? ¿O alguien ha visto alguna vez una Biblia de las promesas? Hay diferentes Biblias, ¿no? Hay Biblia para las mujeres, hay Biblia de las promesas, hay Biblia que resalta solamente las palabras de Jesús, así como hay diferentes versiones, una Nueva Traducción Viviente, una Dios habla hoy, una Reina Valera, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de alguna vez o tiene en casa una Biblia de las promesas, es muy bonita. Y nos vamos a dar cuenta que casi toda la Biblia está subrayada, porque hay infinidad de promesas que Dios ha hecho para nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero consideremos esto. ¿Cuál consideras la promesa más importante o cuál crees, en cuál promesa confías más de Dios? Entre todas las promesas que Dios ha prometido muchas cosas para esta tierra y para el futuro, ¿cuál es la promesa más importante que tenemos de Dios? Yo creo que nosotros lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Por qué celebramos la cena en esta mañana? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Por qué razón hemos llegado a los pies de Cristo? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué entregamos nuestra vida a Él? Porque entendimos el Evangelio y anhelamos y tenemos una esperanza, como ya decía nuestro hermano, gloriosa en el futuro. Tengamos en mente esto. No les voy a dar la respuesta todavía, pero consideremos la pregunta, ¿cuál consideras la promesa más importante de Dios en tu vida? Vamos a entrar al ejemplo, Abraham. La promesa que hizo Dios a Abraham. Leemos el texto, el siguiente. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hasta aquí nada más nuestro primer punto. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora tenemos que remontarnos hasta el Génesis, ¿verdad? Para entender la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esto es interesante. Todos sabemos qué es lo que Dios le prometió a Abraham. Una descendencia o un hijo. Vamos a ver siguiente, por favor, Johnny. Génesis 22, del 15 al 19, es el texto que Dios le hace la promesa a Abraham, pero en Génesis 12:1 dice esto: Dios llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una referencia. ¿Saben qué edad tenía Abraham en ese momento? 75 años. Y para completar la cosa, porque por si no fuera poco la edad de Abraham, Sara era estéril, no podía tener hijos. Dos ancianos, dos personas muy mayores, claro, en ese tiempo vivían mucho más tiempo, pero ya a su edad, y Sara siendo estéril, su esposa, Dios le promete a Abraham una descendencia tan grande en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora el 14 al 16 dice esto, ¿no? Y Jehová le dijo a Abraham: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros si alguien nos dice una cosa así, a una edad tan avanzada, con una matriz infértil, estéril? ¿Podríamos creer? Génesis 15, 4, 5 dice Dios: un hijo será quien te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo a Abraham: mira las estrellas, así será tu descendencia. Dios insistiendo con Abraham a pesar de su edad: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré una nación grande, será como el polvo de la tierra, serán como las estrellas del cielo, incontables. Y Abraham seguía sin tener un solo hijo. ¿De dónde una nación si eran ancianos y la mujer estéril? Pero ¿qué pasó en Génesis 15:6? ¿Qué pasó con Abraham? Y creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. Este es el versículo clave, hermanos, para nosotros también tener la seguridad en las promesas de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Creyó a Jehová. En su corazón él creyó la promesa de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios, para Dios le fue contada por justicia. La razón principal de entender, hermanos, que
Dios puede hacer las cosas, es creer. Y no un creer por creer, sino un creer en el corazón y aceptar, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que esté en contra, Abraham le creyó a Dios. Siguiente, por favor, Johnny, si me ayudas. Vamos a seguir con unos textos, hermanos, para darles la seguridad. Solamente voy a parafrasear. Génesis 17:5, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham, porque será padre de muchedumbres. En Génesis 17:10, Dios establece un pacto en la circuncisión, porque le nació un hijo fuera del matrimonio a Abraham. Y en Génesis 17:19, Dios promete a Sara un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Para este tiempo, miren cómo es, ¿no? Abraham ya le había creído a Dios antes de tener el hijo. Y a los 100 años, cuando Abraham tenía 100 y Sara 90, Sara siendo estéril nuevamente, Dios le promete un hijo, Isaac. Y en Génesis 21:2, Sara concibió y dio a Abraham su hijo en su vejez, Isaac. ¿Y qué pasó después? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la prueba más fuerte que tuvo Abraham que enfrentar para tener la bendición de Dios? No solamente le creyó, sino que Abraham fue obediente a Dios en todas sus indicaciones. Y cuando ya tuvo su hijo, Dios le pide que lo sacrifique. Ya tenemos con Rosy nuestro niño, ¿no? De 3 años. Y si me dijeran en este momento, sacrifícalo, entrégalo. Si a veces cuando él se enferma o le pasa algo, estamos preocupados y no queremos que le pase algo, me imagino que como padres muchos de ustedes, hermanos, pasan por lo mismo. ¿Qué tan difícil será la situación en la que Dios le pide a Abraham? Sacrifica, mata al hijo de la promesa. Qué contradicción, digamos, en nuestra mente entender que Dios le promete a Abraham un hijo del cual descenderán naciones, pero más adelante le dice sacrifica a este hijo. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa de Dios? Pero Abraham ya creyó a Dios en su corazón. ¿Y qué hizo? Fue al monte. Isaac no era tonto. Isaac se da cuenta y le pregunta a Abraham, padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Dios le dice a su hijo, bueno, Dios proveerá, ¿no? Y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habla y él le dice esto, ¿no? Dios le dice que ya no lo sacrifique porque él ha creído en él. Ahora, versículo más adelante, vamos a ver cómo es que Dios hace un pacto también con Abraham, ¿no? Hermanos, ¿podríamos tener esa confianza que tuvo Abraham? Por eso es que Abraham es el padre de la fe, ¿no? Porque él le creyó a Dios. Como les decía, qué tan difícil es en nuestro corazón, en nuestra mente ahora entender y aceptar eso. Pero ¿en quién confió Abraham? Su fe y su confianza estaban puestas en Dios. No en su fuerza, no en su edad, no en su hijo, no en las condiciones. Su fe estaba puesta en Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, hermanos. Como cristianos necesitamos tener la confianza que tuvo Abraham para esperar con gozo y paciencia las promesas de Dios. Si queremos alcanzar y si queremos tener esa seguridad de que Dios va a cumplir las promesas, en lugar de estar pensando en las promesas, debemos estar pensando en quién estamos creyendo. Creemos en un Dios que no miente, en un Dios que cumple su palabra, en un Dios fiel. Y ahora bien, más adelante, si regresamos a nuestro texto, yo necesito de repente regresas al texto en sí mismo, ¿no? Como segundo punto vamos a ver la certeza y la seguridad en Dios. El siguiente, allí. Versículo 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Versículo 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Entonces, hermanos,
Tenemos por un lado la promesa de Dios, las promesas que Dios nos hace. Y en esta parte tenemos la certeza y la seguridad de que Dios va a cumplirlas. ¿Sí? Sí estamos identificando, ¿no? La promesa, ahora la certeza y la seguridad. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Dice, ahora bien, las personas hacen un juramento por alguien mayor, ¿no? Para que éste los obligue a cumplir. Pero ¿tenía Dios alguien mayor por quien jurar? ¿Quién está por encima de Dios? No hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dios juró por sí mismo. Y también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros. ¿Qué pasó? Regresemos a Abraham en esta promesa, ¿no? En el Génesis, vamos a ver, en Génesis capítulo 22, versículo 16. Dice Dios, por mí mismo he jurado, por cuanto no me has rehusado a tu hijo único, le bendeciré y le multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado. Y lo mismo nos vuelve a decir a nosotros, Dios ha jurado por sí mismo y se ha comprometido para que nosotros pudiéramos recibir las promesas. ¿Y qué dice esta parte del final del versículo 17? ¿Para qué? Para estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Es decir, hermanos, la seguridad de que estas promesas se van a cumplir y de que esta promesa tan importante y más grande que nosotros tenemos, que es la vida eterna con Dios, no solamente la vida eterna por vivir eternamente, sino estar al lado de Dios, se va a cumplir porque Dios mismo ha hecho un pacto con Él mismo, sobre Él, porque no había nadie más por quien jurar. Y dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, para la promesa y el juramento. Y estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. ¿Hará cuánto tiempo? Unos 8 meses, de repente, si algunos hermanos me ayudan o hacen memoria, unos 8 meses hemos estudiado también acerca de los atributos de Dios, ya casi un año. ¿Y recuerdan algunos de los atributos de Dios? Me gusta, ¿saben qué es esta parte? De cómo Dios nos viene preparando, ¿no? Dios nos ha hecho que podamos estudiar acerca de Él, conocer sus atributos, que Dios es un Dios inmutable, que no cambia, que es perfecto, que es justo, que no miente, que es todopoderoso. Entonces, entendiendo cómo es Dios, ahora podemos tener esa seguridad de decir aquí, tenemos para que nosotros estemos seguros de que Él jamás cambia de parecer, porque es imposible que Dios mienta. Hermanos, ¿tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Lo creemos en nuestro corazón en realidad que Dios cumple sus promesas? Yo no sé cuánto tiempo estamos esperando de repente alguna cosa de Dios. A Abraham más o menos le costó esperar un promedio de 25 años tener recién un hijo. Y Abraham no vio su descendencia. Abraham no vio cumplida la promesa de las naciones, no vio la promesa cumplida de que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Pero Abraham le creyó a Dios. ¿Cuánto tiempo puede pasar de nosotros para esperar? ¿Y cuánto tiempo vamos a seguir esperando en Dios? Dios no cambia, Dios no miente, Dios es perfecto. Nuestra certeza y nuestra seguridad radica, hermanos, en el hecho de confiar en Dios. Dios hizo dos cosas: la promesa consigo mismo, las partes involucradas, y el juramento que exigía que se cumpliera. Es decir, Dios mismo hace la promesa y Él mismo se exige que lo va a cumplir, porque en Él no hay ninguna variación. Génesis 15, versículo 10 dice esto, cuando ya Dios estaba con Abraham, Dios le pide a Abraham que mate animales, y Abraham dice, colocó las mitades de los animales una frente a la otra. Ese era un ritual, hermanos, que era muy común en ese tiempo. ¿Qué pasaba? Tomaban un animal, lo partían a la mitad, lo sacrificaban y ponían las mitades una frente a la otra. Y las dos personas que estaban haciendo el pacto, el juramento, el compromiso, tenían que pasar por en medio de las dos personas, de las partes, ¿no? ¿Y qué significaba esto? Que si alguna de las personas fallaba en ese compromiso, iba a terminar como los animales de allí. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tomaban algunos becerros, algunas vaquitas, las sacrificaban y las ponían frente a frente las mitades.
y yo estoy haciendo un compromiso de repente con nuestro hermano Johnny, ¿no? Entonces ambos vamos a pasar por el medio. Pero si yo fallo, estoy condenado a terminar como esos animales. Ese era el ritual, ese era el significado de ese sacrificio. Ese era lo que significaba hacer ese pacto. Entonces, en algún momento, alguno de los dos iba a fallar. Pero ¿qué pasó? Génesis 15, 17, 18 dice esto. Dios pasó entre los animales divididos e hizo un pacto con Abraham. Pero ¿saben qué es curioso, hermanos? Que Abraham nunca pasó por en medio de los animales. Dice que lo que pasaba por en medio de los animales era la columna de fuego, era Dios mismo pasando por entre los animales sacrificados. Porque ¿qué iba a pasar? De repente, Abraham iba a fallar, porque Abraham era hombre como nosotros, pecador. Pero Dios no falla. Y Dios fue el que hizo el pacto con Abraham, que en realidad hizo un pacto consigo mismo, porque fue el único que pasó entre los animales. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a entender este versículo, que Dios ha hecho la promesa y el juramento, porque Él jamás cambia de parecer y porque Él jamás miente. Entonces, Dios ha hecho un pacto con nosotros, nos ha dado la promesa, y Dios hizo el pacto consigo mismo, y Él lo va a cumplir. ¿Hay seguridad, hermanos, en esto? ¿Hay garantía, nuestro Dios Todopoderoso? ¿Amén? Espero que sí, hermanos. Sé que no tenemos esta costumbre, pero yo espero que tengamos esa garantía y esa seguridad de que Dios lo va a cumplir. Siguiente, Johnny, por favor. La promesa que Dios hace a Abraham afecta a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le prometió Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero cómo? A través de Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo en su obra en la cruz para nuestra salvación, salvación que ha alcanzado a todo el mundo y a todas las naciones. Es decir, hermanos, la promesa de Dios que le hizo a Abraham, y por qué estamos enfocándonos tanto a Abraham, en realidad es porque es una promesa que nos afecta a todos nosotros, que hasta el día de hoy nos sigue afectando y comprometiendo, porque por esa promesa que Dios le hace a Abraham y por ese pacto que Dios hace consigo mismo, hoy nosotros podemos encontrar la salvación a través de Cristo Jesús. Es decir, somos benditos, ya nosotros somos parte de esa gran nación que Dios le prometió a Abraham. ¿Sí? Siguiente, por favor, Johnny. Juan capítulo 3, 16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, esto creo que lo sabemos de memoria muchos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham de las naciones, hoy nos afecta a nosotros. Gracias a esa promesa, nosotros también tenemos esa bendición. De tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A Abraham? ¿A los judíos? ¿A los hebreos? No, ¿verdad? A todo el mundo. ¿Para qué? Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en este punto sí quiero detenerme un ratito, hermanos. Como creyentes que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos esta gran bendición. Y de repente, amigos, personas que nos visitan, si quieres tener esa seguridad de las promesas, si tú también quieres confiar en las promesas de Dios, hay una cosa importante que debemos hacer antes, que dice, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Sin creer en Cristo, sin entregar a nuestra vida a Jesucristo, no vamos a poder obtener estas promesas. Pero no es un impedimento, sino por el contrario, es una bendición. Es el momento en el que Dios te está diciendo también, ¿quieres acceder a estas promesas? ¿Quieres tener esa seguridad grande? Primero confía en el Hijo. Romanos 5:1 dice esto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la única manera de llegar a tener esta seguridad de las promesas, de creer en nuestro corazón, primero es aceptar a Cristo. Siguiente, Johnny, por favor. Hermanos, tenemos y amigos, tenemos esta certeza y seguridad de la promesa de Dios. Con estos versículos creo que está más que claro, ¿no? Dios no cambia, Dios hizo el pacto con Él mismo. Es Dios
el que se obliga a sí mismo a cumplirlo. ¿Y a nosotros qué nos da? Ya todo masticadito, solamente la seguridad, la certeza que nosotros tenemos. Pero ojo, sin Jesucristo no podemos acceder a la promesa de la salvación. Una vez más, hermanos, ¿tienes a Jesucristo en tu corazón? De repente, amigos, ¿lo has aceptado como tu Señor y Salvador? Que sea el momento de reflexionar en esto aquellos que nos visitan también. Tenemos hermanos, tenemos alguna persona que te invitó, los líderes de rebaño y nuestros ancianos pueden acercarse a ellos si quieren conocer un poquito más acerca de esto, ¿no? Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma de acceder a las promesas, es la única forma de tener esa seguridad, hermanos. Pero si no confiamos en Cristo, si no hemos entregado nuestra vida, no lo vamos a llegar a hacer. Ahora sí entramos a esta pregunta y regresamos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mayor promesa que consideramos Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Cuál es esa esperanza que tenemos? La esperanza por la certeza de las promesas de Dios. Este es el tercer punto y con esto ya casi vamos cerrando. Continuamos con nuestro texto, regresamos a Hebreos capítulo 6, ahora el versículo 18, la segunda parte, hasta el versículo 20. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de una cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros, Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este tema lo dejamos para la siguiente semana, hermanos, para nuestro hermano que nos va a compartir acerca de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero hay algo importante aquí que dice, confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora sí, hermanos, ¿cuál es esa esperanza que está delante de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que todos nosotros tenemos? Siguiente, por favor, Diego. Si me acompañan de repente en el texto, como les decía, lo tengo en la proyección. Si tienen un poquito de velocidad, lo pueden buscar en sus Biblias. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que los está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tesalonicenses 2:19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál es la esperanza? Cristo en su venida. Antes, ¿cuál es la esperanza que nos aguarda en el cielo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el propósito? Hemos llegado a los pies de Cristo para que tengamos bendiciones terrenales, para que se arregle mi vida, para que se arregle la situación con mi pareja, para que mi hijo se ordene, para que me vaya bien económicamente, para que me sane. O hemos llegado a los pies de Cristo pensando en que vamos a vivir eternamente con Dios, que tenemos una esperanza de vida eterna con Dios. Si nuestra esperanza es solamente la vida eterna por la vida eterna, de repente hay que afinar un poquito las cosas, ¿no? Es eternamente con Dios, para Dios, por Dios. Tesalonicenses 5:18 dice esto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, el amor, la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos delante de nosotros? La esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la promesa más grande que nosotros podemos tener es la salvación. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque estábamos camino al infierno, lejos de Dios, una eternidad sin Él. Pero Dios ha hecho todo por nosotros y es así que nos ha dado esta esperanza gloriosa. Y hay dos textos más para reforzar esta idea acerca de la esperanza futura que tenemos delante de nosotros. Tito 1, versículo 2 y 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es curioso que el texto de Hebreos 6, yo siento que se resume en Tito 1, 2 al 3. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió
desde el principio de los siglos. ¿Qué seguridad más grande podemos tener, hermanos, que el Dios que no miente, que lo prometió desde el principio, nos está llamando a la esperanza de la vida eterna? Nuestra esperanza gloriosa, hermanos, la salvación y la vida eterna con Dios está completamente segura en Cristo, gracias a la promesa y el juramento que Dios hizo consigo mismo. Entonces, hermanos, ya como resumen y para terminar es esto. De repente, Johnny, ¿puedes poner la segunda diapositiva, por favor? Nuestra esperanza gloriosa, esa esperanza que tenemos delante de nosotros. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuál es? La salvación, la vida eterna, una eternidad con Dios. Nosotros no hemos llegado a los pies de Cristo para que se arregle nuestra situación económica, sentimental, financiera, familiar, en fin. Llegamos a los pies de Cristo porque entendemos que necesitamos de Él para salvación, porque somos pecadores. Y gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, hoy tenemos esa seguridad de la salvación. Una vez más, amigo, vecino que nos estás visitando ya por algún tiempo, es momento de tomar esa decisión para alcanzar esa promesa. Una promesa completamente segura en Dios. Gracias a la promesa, al juramento que hizo Dios consigo mismo. Y entonces ahora sí regreso a esto para terminar, hermanos, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la esperanza? La salvación. Por la certeza y la seguridad, gracias a Cristo Jesús, que Dios hizo promesa consigo mismo. Hebreos 6 del 13 al 20 resume esto. La promesa de Dios, la seguridad y la esperanza. Esperanza por la certeza y la seguridad de la promesa de Dios. Yo no creo que salgamos con alguna duda en esta mañana de decir Dios miente, Dios cambia, Dios hace otras cosas. Y para mí la promesa más importante y más segura es la esperanza de la vida eterna. Ahora sí puedo preguntar, ¿somos salvos? ¿Tenemos esa seguridad? ¿Tenemos esa convicción de que vamos a vivir una eternidad con Dios? No por mis obras, no por mis fuerzas, no porque sea bueno, no porque venga a la iglesia, no porque me haya convertido, sino porque Dios hizo una promesa consigo mismo y la cumplió con Cristo Jesús, que entregó su vida a causa mía. Yo no podía salvarme, tuvo que hacerlo Cristo, tuvo que hacerlo Dios mismo, porque Él no miente y Él mismo cumple su pacto y su promesa en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, agradezcamos a Dios. Yo creo que este mensaje a mí me ayudó a entender y a darle gloria al Señor, porque esa esperanza es totalmente segura. Y si algo de lo que me voy convencido en esta mañana, hermanos, y quisiera que lo tengan en su corazón, es que tenemos seguridad en la promesa de Dios. Nadie nos va a quitar esa vida eterna, nadie nos va a arrebatar de Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, en la promesa que Dios hizo consigo mismo. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Padre, por lo que has hecho, Señor. Esa obra tan maravillosa planeada desde el principio, desde la creación de la tierra, Señor. Gracias te doy, Dios, porque tengo la seguridad y la certeza de que tus promesas son seguras. ¿Cuántas promesas, Señor, tienes para nosotros en nuestra vida? Pero sé que la más importante es la salvación y la vida eterna junto a ti, Señor, en los cielos. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo, Padre, de haber llegado a los pies de Cristo, de tener esa esperanza gloriosa que en algún momento lo vamos a ver. No sé cuánto tiempo, Señor, va a pasar hasta tu venida, no sé en cuánto tiempo nos vas a llevar tú a tu presencia, pero de algo estoy seguro, es de que tengo vida eterna y mis hermanos tienen vida eterna y la salvación gracias a tu obra maravillosa, Señor, que hiciste por nosotros. Gracias a tu promesa que es totalmente segura, por tu carácter, por tus atributos, por tu fidelidad. Gracias, Señor, en esta mañana. Que podamos estar meditando, Señor, y que esa esperanza gloriosa se vea reflejada cada día en nuestra vida, porque cuando pensamos en los cielos y pensamos en que vamos a estar contigo, lo podremos reflejar en esta tierra. Gracias, Cristo. Gracias, Dios Padre, por este bonito texto que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén.